Lo planteábamos en los títulos de nuestra edición de noticias, uno de los temas centrales, los anuncios del ministro de Educación, Alberto Silioni, sobre la extensión de los días de clase para el año que viene. Saludamos con el gusto de siempre a Mirta Goldberg. ¿Cómo estás, Mirta? Porque muy bien, el tema es la educación, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿vamos a escuchar primero al ministro? Me parece muy bien. Dale. Tomado una medida que no es una medida coyuntural, es una medida que se inicia en el 2003, porque allí había una ley que impuso un piso de 180 días. Esa ley la empezamos a cumplir y llegamos a cumplirla muy satisfactoriamente en el 2010, que fue el año de mayor cantidad de clases de los últimos 10. En este año 2011 vamos teniendo un año que va a ser mejor aún que el año pasado. Por tanto, recogiendo una decisión del Consejo Federal que en marzo del año pasado se había propuesto construir calendarios que tiendan a los 190 días, estamos hoy tomando esa decisión para el calendario 2012. Me parece que es una decisión que es escuchar a la sociedad, es una decisión alentada por el Poder Ejecutivo y absolutamente tomada y acompañada por las 24 jurisdicciones. Tiene que ver con un mayor esfuerzo, tiene que ver con una ratificación del rumbo en el cual estamos, tiene que ver con la preocupación de todo el Consejo Federal de que tenemos que mejorar los aprendizajes, con más días de clase, más horas de clase, más años de clase. Entonces, la verdad que estamos satisfechos. Los anuncios del ministro de Educación, siempre es bueno pensar que los chicos deben estar en el colegio, ¿no? Sí, que deben estar en el colegio, pero no solo desde un lugar de contención, sino justamente garantizando aprendizaje. Varias cosas podemos comentar. El ministro decía, no solo más días, sino más horas. Este es un detalle importante, porque en realidad agregar días de clase, estamos de acuerdo que va a contribuir a esto que decimos. Pero el tema de las horas tiene que ver con que nuestro país necesita tener muchas más escuelas de doble jornada. Mientras esto se va resolviendo, porque depende de la construcción de escuelas, hay una modalidad en la que se está trabajando desde hace varios años en escuelas de la capital, de la provincia de Buenos Aires y del interior, que es jornada extendida. Los chicos de la mañana se quedan casi 2 horas más y los de la tarde ingresan 2 horas antes. Esto requiere toda una organización institucional, pero se está haciendo. A ver, podríamos pensar, 190 días, ¿qué es lo que habitualmente atenta contra la posibilidad de que se cumplan los días estipulados? Los padres dirían, en primer lugar, los paros. Esto es cierto. Lo que pasa es que hay muchos paros que en la medida en que los canales de diálogo, de consenso y de negociación se utilicen, se podrían evitar. Otra cosa que atenta a veces contra el cumplimiento de los días es el ausentismo docente, porque un chico cuyo docente faltó es como si ese día no hubiera clase, sobre todo en primaria, que es un docente en los primeros grados. Bueno, esto también se resuelve si los nombramientos de los suplentes se hacen en tiempo y forma, o sea, inmediatamente. Tenemos que decir también que en estos días, ayer, bueno, en todas las radios se habló de los 190, los 190. Los 190 son un detalle. Lo que tenemos que hablar es de cuál es la política integral de educación. Una política integral de estos últimos casi 8 años que ha movilizado un amplio aspecto. Mirá, desde la formación docente inicial, que se profesionalizó aún más porque se le agregó un año, lo cual no es muchísimo en este caso, hasta la asignación universal por hijo y todos los programas del Ministerio de Educación. Estos programas, desde el Ministerio de Educación, se cumplen, te diría, se efectivizan en la medida en que los ministros de Educación de las provincias realmente los tomen en cuenta, destinen el presupuesto necesario, trabajen con sus equipos técnicos, porque no todo lo puede resolver la nación. ¿Qué pasa con otras experiencias? Por ejemplo, estamos hablando de lo que ocurre en nuestro país. Si miramos alrededor, ¿qué ocurre?
Vos decís en relación a los días de clase, Sí. por ejemplo, bueno, tenés países que tienen 200 días, Colombia, Brasil, Japón que tiene 240, es muchísimo más, y también hay países donde hay clases los sábados. Pero ¿sabés qué? Este es un tema cultural, habría que ver cómo es el funcionamiento familiar en un país, en otro, cuál es la jornada laboral, o sea, hay que tomar todos los aspectos. Creo que lo último que tenemos que decir es que lo más importante para analizar cuando decimos 190 días, y en la capital va a ser 195, lo anunció ayer el ministro Bullrich, es qué se ofrece en esos 190 días, qué condiciones de trabajo, qué acompañamiento a los docentes, qué relación familia y escuela, porque esto es lo que va a garantizar el acceso, la permanencia con aprendizaje y el egreso de los chicos. Un gusto como siempre. A vos. Muy interesante. El comentario de Mirta Goldberg.